Shalom a todos. En el video de hoy vamos a comentar un artículo escrito por el doctor Víctor Zanua sobre una figura muy importante. El artículo se titula Egipto para los egipcios. La historia de Abu Nadara, conocido como James Zanua, que nació en 1839, fallecido en 1912, un patriota judío nacionalista egipcio. Y este artículo y sobre la figura que vamos a comentar en el video de hoy tiene una significancia muy especial para mí, porque tanto el autor de este artículo, el doctor Víctor Zanua, y la figura de quien va a hablar, el señor Abu Nadara, Yaakov Zanua, ambos pues son miembros de mi familia, sea una rama de mi familia que en su momento se marchó a Egipto, y de estas figuras ambos son personajes importantes dentro de la comunidad sefardí y también de renombre internacional, de los cuales estoy muy orgulloso. Así que este video y este contenido tiene una significancia muy importante para mí al hablar de miembros de mi familia, de la comunidad sefardí, pues muy importantes a nivel mundial. El doctor Víctor Zanua, ya fallecido, Alaba Shalom, que además fue un psicólogo muy importante aquí en los Estados Unidos, fue además el presidente del Consejo Internacional de Psicólogos, también el fundador y vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, y por lo tanto él escribió este artículo que yo lo he extraído del archivo de la Sociedad Histórica de los Judíos de Egipto, y que vamos a comentar en este vídeo, pues la historia de que Víctor comenta sobre Jacob, uno de nuestros ancestros por esta rama de la familia del apellido Zanua de Egipto. En primer lugar hay que mencionar de que, comenzando por lo que Víctor escribe en el artículo, comienza hablando acerca de muy pocos judíos tuvieron alguna participación activa en la política de Egipto. Hay que mencionar que los judíos siempre se vieron en Egipto, tanto desde tiempos bíblicos como en su momento en el siglo I, siglo II y por toda la era hasta fechas recientes. Los judíos siempre se vieron como precisamente extranjeros en Egipto. Y aunque la comunidad judía allí floreció, muy importante durante el siglo II, siglo III, etc. Y hay que mencionar de que realmente los judíos trajeron pues muchísimos cambios y aportes importantes al país, a la cultura de Egipto. Y hay que mencionar que alguien que contribuyó también, puso su granito de arena para la sociedad egipcia, fue pues Jacob Zanua, conocido como James Zanua, como ya mencioné, uno de mis familiares que, como ya mencioné, nació en el año 1839 y que falleció en el año 1912. Fue un afamado escritor, fue un afamado lingüista, fue un poeta, periodista, y que además pues se destacó por escribir obras de teatro importantes, un importante dramaturgo en Egipto, y que además fue uno de los pioneros en la fundación del teatro moderno en Egipto. Hasta el día de hoy los egipcios le consideran igual como un patriota, como realmente uno de los pioneros que trajo cambios revolucionarios e importantes a la sociedad y a la cultura egipcia. James Zanua, Jacob, su nombre, y que se le conocía como James, un nombre occidental también. Jacob nació en el Cairo y se le llegó a conocer incluso como el Molière de Egipto, haciendo mención al famoso Molière en Francia. Pues a él se le llamaba como el Molière de Egipto, un hombre realmente una capacidad, una preparación muy importante, y que, como ya mencioné, pues contribuyó muchísimo al campo de la educación y de grande erudición dentro de la cultura de los egipcia, que además se destacó por sus 32 obras dramáticas,
cómo criticó realmente a la grande burguesía que había en Egipto, y que además fue algo muy importante y significativo porque estas obras las escribió en árabe coloquial, no en árabe clásico, que era el árabe quizás para las personas más educadas, sino que algo revolucionario que Jacob Zanua hizo fue escribir en árabe coloquial, o sea, el árabe que se hablaba comúnmente entre las personas. Y esto fue algo revolucionario y muy importante. Algunos le criticaron por tal hecho, pero más tarde, por supuesto, sería alabado por la sociedad egipcia en general. Muy importante que mencionar es que él criticó a la familia que estaba a cargo de la familia real, que en su momento estaba a cargo en Egipto, los lujos extravagantes de Khedive, como se conocía a los que regían en Egipto. Y muy importante, se destacó, fue además un patriota que, como el título de este artículo lleva, Egipto para los egipcios, estuvo en contra rotundamente de la ocupación de Gran Bretaña de Egipto, y que en su momento pues le valió el exilio. En el año 1878 fue exiliado hacia Francia, y que además allí contribuyó significativamente a las aspiraciones de los nacionalistas independentistas de la sociedad egipcia. Ahora, comenzando, vamos un poquito antes a la época en que nació James, Jacob, que nació en el Cairo, en una familia por supuesto sefardí, que también tenía sus raíces, una parte de la familia en su momento estaba en Turquía, en su momento pasó a Italia, y de Italia una rama pasó a Egipto, que es donde llega la familia, esta rama de la familia donde nace James Jacob Zanua. Muy importante que mencionar es que el padre de Jacob, llamado Rafael Zanua, fue un asesor de la familia real en Egipto, un asesor del príncipe que regía en Egipto, del cual les voy a mencionar su nombre. Además les voy a mencionar una anécdota muy bonita. El príncipe Yaqen, que era el nieto de Muhammad Ali Pasha, los Khedive de Egipto y de Sudán, que eran los que gobernaban allí. Y ahí cuenta el relato de que como el padre de Jacob, de James, pues era asesor de la familia real, James, Jacob, cuando era solamente un niño con 13 años de edad, escribió un poema en árabe y lo recitó delante del príncipe. Y el príncipe se quedó tan impresionado por las características y realmente la capacidad de este niño, que incluso le pagó toda una beca y le envió a estudiar a Livorno, en Italia. Y allí pues él se capacitó y realmente adquirió erudición y maestría. Como ya mencioné, una capacidad increíble, hablaba alrededor de 8 idiomas: francés, inglés, turco, persa, hebreo, árabe, por supuesto, tanto árabe clásico como árabe coloquial, de que se hablaba entre las personas comunes, y realmente un nacionalista muy importante que contribuyó significativamente a la sociedad egipcia. Ahora, algo interesante también que Víctor menciona en su artículo es lo siguiente, cito textualmente: no solamente él se destacó, Jacob Zanua se destacó por criticar los desmanes y todo aquel lujos excedidos de la familia real, y realmente también criticó, en muchos casos fue un crítico religioso de lo que estaba mal hecho, había que criticarlo también, pero que además llegó a ser un experto en el Corán y en las fuentes islámicas, hasta el punto de que se ganó a sí mismo el título de Sheikh. Sheikh, entre los musulmanes le llamaban Sheikh, como por la maestría que alcanzó también en el Corán y en las fuentes islámicas, hasta el punto de que había un rumor y que se ganó por supuesto cierto problema con la comunidad judía, porque había un rumor que decían que cómo puede ser que tal judío fuera también experto en el Corán y experto en el hadith y todos estos textos islámicos. Y algunos pensaban incluso de que quizás se había convertido en musulmán, porque hasta a los musulmanes ahora le respetaban y hasta le llamaban sheikh, que es un título muy importante y alto
Normalmente también se le llama así a los que son imanes, etc. Entonces, por supuesto, esto es todo un rumor, no fue cierto, pero lo menciono como un dato curioso porque además se ganó la admiración incluso entre los musulmanes. Y que, muy importante, hay que mencionar de que en los años 1850, 1882 específicamente, Gran Bretaña va a tomar control de Egipto y él se va a oponer grandemente a esta ocupación. En su momento, en el año 1878, debido a sus movimientos revolucionarios en contra de esta ocupación de los ingleses a Egipto, él se ve exiliado en su momento a Francia. También desde allí pues crea toda una revista de obras satíricas, de críticas importantes con contenido político llamada Abu Nadara, y de ahí que a él se le conoce también con este título de Abu Nadara, y que se dedicó a escribir columnas en periódicos importantes, obras también de carácter internacional, y que además tenía contactos importantes con las familias poderosas de Francia, también de Italia, de Turquía, y en su momento incluso se menciona de que, como ya mencioné, la mayoría de sus obras estaban escritas en árabe clásico, y que cuando él visita Turquía, porque la familia viene de mucho tiempo atrás de Turquía, cuando él visita Turquía, el sultán Abdelhamid incluso le dio una condecoración, y en los 1900 el Shah de Persia, Irán, que cuando él llega allí, el Shah también le da una condecoración especial y lo nombra poeta del imperio. Y algo pues muy importante que mencionar. Él luchó todo el tiempo en contra de esta ocupación británica de Egipto, e incluso trató de crear una coalición entre el gobierno de Francia y el gobierno de Turquía para que luchasen, realmente se opusiesen a esta dominación colonial de los ingleses en Egipto. Al final estuvo desilusionado porque los franceses firmaron un documento con los ingleses de que no iban a oponerse a tal dominio de Egipto, y James Jacob pues se desilusionó por supuesto, de todas estas cosas al ver que no pudo lograr pues la independencia del país que amaba, del país que lo vio nacer, en este caso Egipto. Muy importante que mencionar que más tarde, en su momento, ya con 70 años de edad, todos estos cambios que fueron ocurriendo en el Imperio Otomano, la revolución de los jóvenes turcos que estaban completamente opuestas al dominio del sultán, etc. Hubieron cambios significativos en el mundo que hubieron también toda una conmoción en la vida política a nivel mundial, en Turquía, en Inglaterra, en Egipto y entre otras naciones del Medio Oriente. Abu Nadara, Jacob Zanua, falleció en el año 1912 y que una colección de sus obras teatrales de grandes contribución al teatro fue publicada. Esta colección de sus escritos fue publicada en Beirut, Lebanón, en el año 1963. Entonces, este pequeño vídeo otra vez es un comentario a un artículo escrito por el doctor Víctor Zanua, ya fallecido, alaba Shalom, que comenta sobre Jacob James Zanua. Si están más interesados, quieren saber más al respecto, fácilmente pueden encontrar también un artículo en Wikipedia acerca de James Zanua, Jacob Zanua, y también en bibliotecas de universidades y bibliotecas públicas también pueden encontrar muchas de sus obras teatrales que realmente tuvieron un valor significativo y muy importante para Egipto, para la cultura, para el teatro, que otra vez es uno de los pioneros fundadores del teatro moderno en Egipto, y así se enseña hasta este día en las universidades, en las escuelas a nivel mundial, y especialmente en Egipto, considerado por supuesto como un patriota, como un revolucionario que luchó en contra de la dominación de los ingleses al país que lo vio nacer, en este caso Egipto. Y este vídeo pues para mí es motivo de orgullo especial de venir de una familia también con judíos importantes y que dejaron su huella y contribución donde quiera que estuvieron, donde quiera que se esparcieron
ramas de mi familia por todo el Medio Oriente, y en este caso una rama que es la familia Sanua, que se estableció en Egipto, y que además muchos miembros de esta familia importante pues también sirvieron como asistentes del rabino principal de Egipto y de otras grandes autoridades dentro de la comunidad judía, la comunidad sefardí. Entonces pues este vídeo simplemente quizás como una especie de homenaje o importante hablar de figuras importantes dentro de la tradición sefaradí. Y más, pues cuando son pues miembros de mi propia familia, es algo de mucho orgullo. Gracias a todos por la atención. Besrat Hashem. Quizás en próximos videos podremos comentar otros artículos escritos por Víctor Sanua, que Besrat Hashem, quizás en otros vídeos hablaremos un poquito más sobre diferentes artículos y temas que él trató a través de toda su carrera, donde se destacó otra vez en el campo de la psicología, un psicólogo muy importante y que además historiador de la comunidad sefardí de Egipto. Y Besrat Hashem, quizás en vídeos futuros hablaremos de estos detalles. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones para todos.